9:04, estamos ya en la recta final de A Primera Hora y es momento de abordar un tema, dejemos de lado la política, para abordar un tema que es de mucha importancia, sobre todo para las madres, para los padres de familia en esta nueva época escolar, y son precisamente los cuidados de la salud oral para el nuevo año escolar. Para ello ya estamos conectados con José Maldonado. Él es doctor, especialista de Dental Alliance y docente también universitario. Él nos va a hablar sobre este punto, así es que si ustedes tienen preguntas, por ahí estamos también recibiéndolas a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor, buenos días. Hola, Sigrid, buenos días, mucho gusto, saludos a todos los que nos están escuchando y viendo también en esta prestigiosa red. Muchas gracias a usted. Bueno, empezamos preguntándole, y precisamente en este contexto de un nuevo año escolar, las preocupaciones para los padres están centradas también en el tema de algo tan delicado como son los dientes, la salud también oral. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta para prevenir problemas en un área tan delicada como es la boca, doctor? Cuéntenos, por favor. Sí, es un área bastante delicada, como menciona, y justamente las revisiones periódicas que lastimosamente por pandemia se han suspendido un poco, hablando de niños, ha perjudicado mucho, y es lo que nos está llegando un poco el día a día, inclusive a la consulta. También doy clases de la Universidad de San Francisco y llegan también estos niños donde se ha descuidado un poco el control. Entonces el problema con los niños es que a veces no nos dicen qué es lo que les está sucediendo. Entonces cuando empieza el niño a dejar de comer, le molesta tomar ciertas bebidas, ya nos está dando un aviso, hasta inclusive el cambio de humor, de que puede tener alguna afectación en boca. Entonces, antes de iniciar a clases, y en muchos estudios está comprobado que hasta disminuye el rendimiento escolar, porque el niño está en otra cosa, está con molestias, y sobre todo ahora, como hay un cambio en cuando los niños vuelven a clases, como no estuvieron acostumbrados a hacerlo en esta época, y más cuando son más pequeños y no hay esta sociabilización, hay más ansiedad. Entonces hay un fenómeno que se llama bruxismo, en que los niños empiezan a apretar o a rechinar los dientes. Entonces, todos estos factores que por la época que estamos viviendo, son importantes que los padres estén pendientes de su comportamiento. Tenemos que ya dejar a un lado el tema de pensar de que porque son dientes deciduos o de leche, como comúnmente se les dice, no son tan importantes en el manejo de los niños. Entonces, eso es importante que los padres revisen. Ahora, y pensando también en este punto, en el de los más pequeñitos, que es un poco más complicado el tema pues de detectar, también están los temas con los ya adolescentes, que a veces no les prestan atención al cuidado de sus dientes. ¿Cuáles serían por ahí las recomendaciones con ellos? Sí, es importante, sobre todo en el tema de adolescentes, hay que considerar que los cambios que hemos tenido hasta en el desarrollo de nuestros huesos a lo largo de la evolución hace que a veces en la cavidad oral no haya suficiente espacio para que los dientes nuevos vayan erupcionando, y generalmente en los adolescentes aparecen los temas de mala oclusión, que es importante revisar con un especialista en ortodoncia. Entonces este manejo es importante, y sobre todo los hábitos, ¿no? Yo digo que es muy importante que los padres desde niños les enseñen a cepillarse, porque yo sé que es difícil y a veces les toca hacerles a la fuerza a los niños cepillarles los dientes, pero crear estos hábitos van a llegar a los adolescentes con mucho menos cantidad de caries, ¿sí? Sí hay una reducción obviamente en los adolescentes, porque ellos ya tienen la capacidad manual de cepillarse los dientes de forma adecuada, pero sí es importante hacer revisiones, porque mientras más temprano hagamos, o sea, lo más barato siempre, lo que digo, es prevenir. Lo más caro es ya hacer tratamientos mucho más grandes, no se diga una endodoncia, una corona, algo que inclusive ya afecta en este bolsillo, que yo creo que a todos nos ha afectado esta época. Y hablando precisamente sobre esta época, sobre todo en el contexto de pandemia, ¿con qué se han encontrado ustedes? Y me refiero a la comunidad médica, a quienes están especializados en el tema también bucal, dentistas, también de los diferentes especialistas de las diferentes áreas, después del tema de la pandemia, porque fueron varios meses en los que primero estuvimos encerrados, después hubo mucha gente que tuvo problemas de ansiedad, estrés, etcétera. Eso también pues de alguna forma se genera en un tema de comer alimentos que no son saludables, menos son para los dientes, el tema del dulce, etcétera. ¿Con qué se encontraron ustedes y cuáles son por ahí las recomendaciones que nos hacen llegar para mantener una buena salud oral?
Yo creo que uno de los principales problemas, y eso conversábamos con muchos colegas, era el miedo de acudir nuevamente, en mi caso, al odontólogo, ¿no? Por el miedo de contagios. Pero ventajosamente en el área nuestra, yo prácticamente he escuchado muy pocos casos específicos de contagios dentro del área clínica, ¿no? Porque tenemos todos los cuidados, yo creo que trabajamos con buenos profesionales en el país y en ese sentido esta parte está controlada. Ahora, en la parte de pacientes, sí nos encontramos bastante con el tema de bruxismo, problemas de articulación, los músculos se ponen hipertónicos, más fuertes. Entonces es por el estrés que ha producido esta época que realmente este hábito del bruxismo, yo te diría, yo he aumentado de manera drástica en el tema de consultas o de diagnósticos. Y sobre todo es saber manejarlo, ¿no? Porque lastimosamente a veces los profesionales solo nos enfocamos en el manejo de por qué está apretando, le mandan una placa para que duerma y con eso se soluciona, pero no es así. Tiene un componente psicológico de fondo, un componente muscular que tiene que ser trabajado con un fisioterapista. Entonces es importante tener en cuenta esto porque produce muchos desgastes, a veces dolores de cabeza o problemas al alimentarse, son causados por este problema que es el bruxismo. Ahora también quisiera preguntarle con los niños cómo, por ejemplo, también evitar el tema de perder piezas dentales, porque muchas veces lo que hablábamos al inicio de la entrevista era que muchos de ellos no nos avisan pronto y de repente tal vez seguir las diferentes señales que se tocan, por ejemplo, la mejilla y ir captando todo esto. Y para evitar también el tema de las pérdidas de piezas dentales que puede ser que se den además por diferentes razones y que también se dan dentro de los dientes de leche y que realmente les generan un proceso de trauma a los pequeños. Sí, lo que tenemos que considerar desde el punto de, como padres, cómo estamos manejando la salud oral de nuestros hijos. Muchas veces dicen, ves que no hay que comer dulces en la consulta, pero ¿quién es el que está comprando esos dulces? ¿Quién está llenando la alacena de productos de azúcares refinados? Y sobre todo no está controlando el tema de que el niño acabó de comer y el niño tiene que limpiarse la boca. Por eso pasa mucho las caries de biberón, que lo que sucede, toman el biberón que generalmente tiene azúcares y el niño se va a dormir. Entonces toda la superficie de los dientes queda sumergida sobre la leche azucarada que tomó antes de dormir, y eso me cambia el pH en la boca, se vuelve más ácido y las bacterias actúan mucho más. Entonces la parte empieza desde los padres, y los niños, si es que están viendo a sus padres que se cuidan, se cepillan, se pasan hilo dental, ellos empiezan a adoptar esos hábitos, y eso es la parte importante, que nosotros también tenemos que preocuparnos de cómo ellos están, y sobre todo llevarles a un profesional calificado, porque muchos problemas que tienen ahora los adultos de acudir al odontólogo son por traumas que tuvieron en la niñez, durante los manejos. A veces las formas no eran las correctas para manejarlas. La ventaja es que ahora tenemos especialistas específicas en el área, por ejemplo, de odontopediatría, que empiezan desde etapas tempranas a tratarlos y empiezan a solucionar los problemas y evitan que se produzcan problemas más graves en el futuro. Ahora, quisiera también, y en esto del ejemplo me parece fundamental enfatizar en estos puntos, porque claro, generalmente son temas que se realizan en la casa, ellos miran a sus padres y van replicando estos comportamientos. Quisiera también preguntarle cuáles son los tips que usted nos puede dar brevemente para cuidar y los más importantes a la hora de cuidar de nuestra salud oral. Bueno, primero yo creo que la parte de la dieta es fundamental, ¿sí? La parte de la dieta de los niños, reducir la cantidad de azúcares refinados que les entregamos. Si no están en la capacidad todavía ellos de limpiarse manualmente, porque no están todavía, al menos los pequeños, madurados en ese sentido para poder llevar de una forma sincrónica un cepillado, tratemos de reducir, ¿sí? Otra es, acabaron de comer, acostúmbrenle que el niño se limpie, acostúmbrenle también a llevarle de forma temprana, cuando son pequeños, al odontólogo para que se vaya familiarizando, que son controles que hay que hacer periódicamente. La conservación de piezas en las piezas de leche, que las decimos, es importantísima, porque si yo pierdo una pieza de leche, la pieza siguiente no va a tener espacio para salir, porque generalmente los espacios se cierran. Entonces cada vez se va, hay problemas un poco más graves, por ejemplo de mordida, de oclusión, que tenemos que corregir ya cuando son adolescentes. Entonces yo creo que el punto fundamental es empezar a hacer costumbre de unas 2-3 veces por año, llevar a los niños a hacer controles, ¿sí? Y lo que mencionaba, la dieta.
que es parte fundamental. ¿Y qué es lo que no deberíamos hacer? ¿Cuáles son las cosas que ustedes como médicos dicen, no, eso es incorrecto, no haga esto, por favor? Por ejemplo, dejarle que pase demasiado tiempo con una caries. Ven una manchita y esperan y le dejamos ahí. Controles y eso se va, llegan a infecciones. El tema del cepillado, a veces por no tener la bronca en la mañana, en las noches de cogerles a los niños y cepillarles, pero sí hay que coger un hábito y indicarles, ¿no? Hasta ahora nosotros en los consultorios le veo igual a nuestro odontopediatra que trabaja con muñecos, les enseña a cepillarse. Entonces, de una forma más amigable para que vean que esto tiene que ser del día a día. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Entonces, las cosas de obligarles y amarrarles por poco para tratar de cepillarles, no. Pero sí es importante irles educando en ese sentido. Irles ahí también motivando a que tomen todas estas alternativas y a que lo realicen, ¿no? Que se conviertan en estos hábitos muy importantes. Queremos agradecerle, doctor José Maldonado, precisamente por esta entrevista, también por ayudarnos con este tema tan importante como es la salud oral, sobre todo en estos momentos en los que ya estamos iniciando un nuevo periodo escolar, saliendo también de una pandemia. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Muchas gracias. Estábamos dialogando con José Maldonado, él es especialista de Dental Alliance y también es docente universitario. Nos ha dado varios tips para los cuidados de la salud oral para el nuevo año escolar. Nos ha explicado diferentes tips, sobre todo relacionados con la higiene, con la limpieza dental y también nos ha dicho una de las recomendaciones importantísimas es prestar atención a las diferentes señales por parte de los chicos, de los adolescentes, para evitar la pérdida de las piezas dentales. Son las 8 de la mañana con 16 minutos en la primera hora.